Listo. Bueno, les comentaba, la primera herramienta se llama multiparte a parte simple, que nos permite individualizar elementos según sus atributos. Entonces, tal como vemos en esta imagen, elementos que tienen la misma característica se pueden individualizar y podemos obtener otro shapefile, pero con las entidades separadas de acuerdo al atributo. ¿Listo? Generalmente esta herramienta se la usa cuando hemos hecho primero o cuando hemos llevado a cabo primero la herramienta disolver. Cuando se aplica esta herramienta disolver sobre algún shapefile, a veces se generan estos inconvenientes. Entonces lo que se hace es utilizar esta herramienta multiparte a parte simple para poder obtener una capa con los elementos individualizados. Yo les dejo aquí la ruta donde la pueden encontrar. Sin embargo, ahora les voy a explicar cómo pueden anexar estas herramientas a su caja de herramientas de geoprocesamiento para que no la estén buscando. ¿Listo? La segunda herramienta que vamos a observar es la de borrar. Esta herramienta nos permite eliminar algunas porciones de nuestros elementos geográficos que no necesitamos o que requerimos eliminar para quedarnos con la información que sí nos interesa. ¿Listo? Entonces, como se ve aquí en la imagen, hay algunos casos donde necesitamos solamente una porción de un espacio que nos interesa. Entonces, lo hacemos con esta herramienta. Obviamente lo vamos a aplicar ahora con algunos shapefiles que ya tenemos nosotros para que podamos ver más claramente en qué casos podemos aplicar. Y también lo podemos hacer con una zona de estudio, ¿no? Para que tengamos ese ejemplo ahí. Esta es una herramienta de geoprocesamiento que se basa no tanto en la parte visual, o sea, acá por ejemplo sí tenemos ejemplos más visuales, vamos a ver cambios en la forma de los shapefiles. Aquí no. La unión espacial es una herramienta que consiste más en la unión de las tablas de atributos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces tenemos un shapefile, voy a poner un ejemplo, tenemos el shapefile de municipios, donde tenemos todos los municipios del departamento, y tenemos un shapefile de vías. Yo no quiero que haya un cambio en la forma del shapefile. Simplemente quiero esa información de las vías que hay en la tabla de atributos y que esa información quede en mi tabla de atributos de los municipios. Simplemente porque la quiero tener ahí a manera de información, porque es más fácil de encontrar, porque la necesito y la requiero, etc. Entonces, con esta herramienta podemos hacer la unión entre tablas de atributos. Es más una herramienta para usar entre tablas de atributos. ¿Listo? Sobre cada una de estas les voy a dejar la ruta donde la pueden encontrar. ¿Listo? Y la última herramienta, que es, digamos, una herramienta adicional, es decir, cuando ustedes buscan de pronto o cuando hicieron la consulta de herramientas de geoprocesamiento, no la encontraron en la revisión bibliográfica. Sin embargo, es bien útil. Yo la he utilizado bastante y es simplemente, como lo dice en español, dividir. Dividir una zona en varias zonas y que estas conserven los atributos de la capa de entrada, como vemos aquí en la imagen. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar al software para ver más claramente cada uno de estos. Déjenme, yo reviso el chat porque mire que alguien me estaba escribiendo. Hernán, hola, profe, yo continuo en el chat. Hernán, si quieres me escribes al WhatsApp más tarde y yo reviso.
Ya les envío ahora el link de la asistencia un poquito más tarde. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Entonces vamos a ver la primera herramienta. Vamos a ver la herramienta Erase o borrar. Entonces, antes de empezar a hacer los ejercicios, quiero que ustedes en su software miren si dentro de la pestaña de geoprocesamiento, ya se las voy a señalar, dentro de esta pestaña están esas herramientas, así como aparece en mi pestaña, por favor. Yo no sé, creo que ustedes tienen hasta merge o disolver, pero esta multiparte a parte simple, borrar, unión espacial, no sé si las tengan. Por favor, confirmen. Para explicarles cómo añaden cada una de esas a la barra de herramientas de geoprocesamiento. Si están trabajando desde el computador o se los explico y ustedes lo hacen. Profe, ¿cuál es la que usted dice, la de disolver? ¿Hasta dónde tienes? ¿Qué herramientas tienes? No, profe, yo no Tengo tengo 6. esa herramienta. Esperen, Yo no hable uno al tengo- tiempo. ¿Qué herramientas tienes? Buffer, clip, intersect. Yo tengo buffer, clip, intercept, unión, merge y disolver. Disolver, ok. Ajá, ¿Y el otro disolver. Las compañero otras que no. me estaba hablando, perdón? También las mismas, profe. Listo, entonces les voy a explicar cómo agregar estas herramientas que yo tengo aquí en mi barra de geoprocesamiento, ¿listo? Entonces, nos vamos a ir hasta esta ventana. Nos vamos a ir hasta esta ventana que se llama Customize. ¿Listo? Entonces voy a irlo haciendo despacio para que me vayan siguiendo. De ahí elegimos la primera ventana que se llama Toolbars. ¿Listo? Y después nos vamos hasta la flechita de abajo y ustedes empiezan a ver que empieza a bajar. Y justo hasta abajo está esta pestañita que se llama nuevamente Customize. Damos clic ahí y se nos abre una ventana. Voy a repetir. Customize arriba, Toolbars, y nos vamos con la flechita hacia abajo y hasta la última parte está la ventanita Customize. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos abierta esta ventana de Customize, nos vamos hasta esta pestaña. Comandos. Ahí esperamos un ratico porque lo que hace esta es cargar toda la información de herramientas que tiene. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces estamos en comandos y podemos observar que aquí hay un campo. En ese campo vamos a buscar la herramienta. ¿Listo? Entonces la primera herramienta que yo voy a buscar es Erase, que es borrar. ¿Listo? Yo en las diapositivas les voy a dejar, como les digo, cada una de las rutas. Entonces, ¿qué quiere decir rutas? Esta herramienta Erase está en la caja de herramientas de Arc Toolbooks. Y dentro de la caja de herramientas está dentro de otra caja de herramientas que se llama Analysis Tools. Y dentro de esta, de una carpeta que se llama Overall. Esto ahorita les muestro para que veamos. Entonces aquí podemos ver que se nos despliegan varias categorías. Estas son las categorías de las herramientas que ofrece la caja de herramientas de Arc Toolbooks. ¿Listo?
como yo les voy a dejar la ruta, ya sabemos que la ruta es esta primera, Analysis Tools. Entonces, seleccionen la herramienta, clic, y la mantienen, o sea, mantienen el clic y la arrastran hasta geoprocesamiento, miren. Y ahí se despliega y se abre esta lineecita que ustedes pueden ver y la agregan. Bueno, yo la agregué 2 veces. Listo, ahí la puedo borrar. ¿Listo? Entonces, miren, estamos aquí en la ventanita, la arrastran hasta geoprocessing y la pegan pues donde quieran. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo los demás? Entonces esa es la forma en cómo vamos a agregar. Ahora, a manera de ejemplo, esto no se lo tienen que aprender, pero se los voy a mostrar. Les voy a mostrar dónde está, cómo se conforma la ruta. Entonces, miren, aquí tenemos la caja de herramientas de ArcToolBooks. ¿Listo? Yo les digo que la herramienta Erase está dentro de la carpeta Analysis Tools, que está aquí. La desplegamos con el más. Y además que dentro de esta carpeta de Analysis Tools está dentro de esta carpeta Overall. La despliego con el más y aquí está, Erase. Desde aquí no la podemos agregar al geoprocesamiento, o sea, no la podemos arrastrar como lo hicimos anteriormente. Desde aquí podemos de una ejecutarla. Pero como estas herramientas son de geoprocesamiento y digamos que se utilizan con mayor frecuencia o las necesitamos a veces a la mano, es por eso es que les pido que la agreguen aquí a su pestaña de geoprocesamiento. ¿Listo? Entonces vamos a agregar los demás. Ya tenemos Erase. Vamos a agregar multiparte a parte simple, que en inglés pues está como multipart to single part. Entonces nuevamente, Customize, Toolbars, nos vamos hasta abajo con la pestañita, Customize otra vez, Comandos, esperamos un poquito que se cargue y buscamos Multipart. La ruta de este es Data Management Tools, y aquí está, Data Management Tools, y aquí nos aparece. ¿Listo? Nuevamente pues la arrastramos, Geoprocessing, y la agregamos. ¿Listo? Voy a esperar ahí un momentico por si hay alguien que la está agregando todavía. Vamos ahora con Spatial Join. Esta sí nos salió de una. Ya sabemos que la ruta es Analysis Tools. Bueno, después les dejaré yo la ruta en las diapositivas para que ustedes la tengan ahí. Pero entonces hacemos el mismo proceso. La agregamos aquí, unión espacial y listo. Y la última a agregar es la herramienta Split. Miren, aquí ya. Profe, ¿Sí? se aceleró. Es que es el mismo proceso, simplemente buscas aquí. Sí, sino que como salen en inglés, entonces yo estoy mirando cómo usted lo escribe porque Ok. no, ¿En cuál te no sé, quedaste? espacial. Spatial Join. Sí. Mira. De aquí la jalas y ya la agregas acá. Spatial Join. Y la última es Split. Que está dentro de las herramientas. Aquí nos salen varias, ¿no? Miren. Entonces, realmente hay que saber cuál es la ruta. Como yo les voy a compartir la ruta y bueno, lo estamos haciendo aquí, entonces la ruta es Analysis Tools.
Es una herramienta de análisis tool. Y listo. Lo jalamos y lo cargamos aquí. Yo no la tenía cargada, entonces aquí ya tendría yo todas mis herramientas de geoprocesamiento. Entonces simplemente este es un acceso que nos permite ingresar de manera más rápida para poder hacer nuestros experimentos. ¿Listo? Ya todos agregaron las herramientas a la pestaña de geoprocesamiento. Entonces, vamos a continuar. Para llevar a cabo esta herramienta Erase o borrar, que es la primera que vamos a practicar, vamos a utilizar el shape de Tumaco y el shape de resguardo. Yo ya se los había pasado, ¿no es cierto? Entonces voy a esperar que ustedes los carguen, mientras yo les voy a ir explicando qué vamos a hacer. Entonces supongamos que a mí me piden que calcule el área de Tumaco, del municipio de Tumaco, pero que elimine el área que hace parte de los resguardos. ¿Listo? Entonces, para hacer este proceso o para calcular esta área y eliminar esa información que no requerimos, podemos utilizar esta herramienta de geoprocesamiento que se llama Erase. ¿Listo? Todos estamos aquí, ya ubicaron los shapefiles en su tabla de contenidos. Bueno, voy a comenzar entonces. Nos vamos a la ventana de geoprocesamiento, elegimos nuestra herramienta, en este caso vamos a utilizar Erase o borrar. Esta herramienta es para borrar información que requerimos borrar o eliminar. ¿Listo? Todas funcionan casi de la misma manera. Una capa de entrada, una capa de corte o bueno, para borrar en este caso, y establecer la ruta de salida. Entonces, si yo les digo que yo necesito conocer el área de Tumaco, eliminando o sin tener en cuenta el área que ocupan los resguardos, entonces ustedes, ¿cómo harían? ¿Cuál es la capa de entrada? ¿Cuál sería la capa de entrada? Profe, repita la pregunta, por favor. Si yo les digo que necesito necesito calcular el área de Tumaco sin tener en cuenta el área que ocupan los resguardos. ¿Cuál es la capa de entrada? No es Tumaco. Bien, sí, porque esa es la capa de la que necesitamos calcular. Entonces la capa de entrada va a ser Tumaco. Y lo que vamos a borrar o a eliminar de esta capa es el área que ocupan los resguardos. ¿Listo? Entonces, como capa de, aquí me está mencionando muy claramente, y me dice entidad a borrar, erase features. ¿Listo? Entonces aquí vamos a elegir los resguardos, que es lo que yo quiero eliminar. Y este paso que sí, pues lo hemos visto a lo largo de todas estas herramientas de geoprocesamiento, que es simplemente establecer la ruta de salida, que es donde estamos guardando todos estos ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que ya está aquí seleccionada, ya está seleccionada, pues él ya sabe que voy a guardar ahí todo. Y le vamos a poner Erase. Y guardar. ¿Listo? Aquí guardamos.
No modificamos nada más, simplemente damos OK. Ahorita repetimos el proceso, ¿listo? Por si hay alguien que de pronto... Y entonces, si miran aquí en nuestra tabla de contenidos, tenemos agregado un nuevo shape que se llama Erase. Vamos a ver, vamos a desactivar los otros. Y vamos a ver, miren, ya tenemos a Tumaco, o el shape de Tumaco, sin tener en cuenta el área que ocupan los resguardos. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la tabla de atributos. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar la información de esto. Vamos a ver si cambió el área. Entonces, este solito me dice que tiene un área de 374.759 hectáreas. Entonces vamos a crear un nuevo campo dentro de este shapefile para calcular nuevamente el área y mirar si esta área que nos calculó ya es de este shape o tomó esta información del anterior shapefile. ¿Listo? Entonces, recuerden, para agregar un nuevo campo, clic aquí en esta pestañita, ya se las voy a señalar, aunque yo creo que ya lo conocen. Esta pestañita. Agregar campo o add field. Le voy a poner nombre área 2. Y este paso bien importante, el tipo del campo, cuando vamos a calcular algo, tiene que ser doble. Ok. Entonces se nos ha puesto aquí. Yo creo que puedo moverlo hasta aquí para compararlo. ¿Listo? Y vamos a calcular la geometría. Clic derecho, calcular geometría. Voy a volver a calcular esta porque creo que está en metros cuadrados. Entonces, miren, el nuevo shapefile que creamos ya tiene el área definida sin tener en cuenta, ojo, lo que le borramos. ¿Sí? Es decir, este nuevo shapefile que creamos ya tiene este campo calculado con el área sin tener en cuenta la zona que eliminamos. Entonces eso es bien importante, esta herramienta de geoprocesamiento. No solamente me elimina las zonas que no requiero, sino que además me entrega un shapefile con el área actual, actualizada, ya calculada. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues para esto sirve esta herramienta, para eliminar esa información que no necesitamos. O que simplemente para el trabajo que requerimos, pues, sí, no es necesario. Ahora hagamos este mismo ejemplo, pero generando una zona de estudio X. Ya hicimos el ejercicio con este, entonces vamos a volver a activar el shape de Tumaco. Si quieren, miren este proceso porque para que ustedes después lo repitan, porque pues ya les enseñé cómo a usar la herramienta. Entonces, yo voy a crear ahorita un nuevo shapefile que tenga un área de trabajo. Sí, es algo que me voy a inventar ahorita. Supongamos que en un proyecto me dicen que necesitan trabajar en un área de trabajo X, pero yo tengo información de esa parte o quiero eliminarla, quiero eliminar esa parte. ¿Listo? Entonces voy a crear un nuevo shapefile. Lo voy a hacer aquí dentro del ejercicio que estamos haciendo. Dentro de esta carpeta, miren, así es como creamos shapefiles. Vamos a la carpeta donde vamos a crear el nuevo shapefile. Clic derecho, nuevo, y hasta abajo nos vamos a shapefile. ¿Listo? Aquí se nos va a desplegar esta ventana. Le voy a poner área de trabajo.
Le voy a poner que es un polígono, porque lo que quiero es un polígono. Establezco el marco de coordenadas, Magna Colombia, oeste-oeste, y aceptar. Una vez que ya se haya cargado esa información en esta parte, la podemos observar, entonces aceptamos, ok. Y aquí nos dice que ya tenemos aquí agregado nuestro shapefile. Entonces, primero hay que crear el shapefile o el lugar donde vamos a editar. Y el segundo paso es activar la edición para empezar a dibujar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Yo voy a decir que voy a trabajar. Entonces, segundo paso, activar la edición. Editor, comenzar edición. Y aquí elijo el shapefile sobre el cual quiero trabajar. Yo voy a trabajar sobre área de trabajo. Ok. Aquí vamos a tener que usar la tablita de crear entidades. Entonces hubo bastantes personas que me preguntaron, de pronto no les aparecía. Miren, dentro de esta barra de herramientas del editor, aquí en la parte final está crear entidades. Es este icono que les estoy señalando. ¿Sí? Yo lo puedo agregar aquí al lado con esta campanita. Miren, aquí hay una campanita y una X. Con la campanita lo puedo fijar en la parte derecha de la pantalla para que no se me pierda. ¿Listo? Entonces lo voy a fijar si quiero. Luego selecciono mi área de trabajo sobre la cual voy a hacer el polígono y me voy hasta la parte, hasta la segunda ventana que se llama herramientas de construcción y selecciono polígono. ¿Listo? Y ahora voy a dibujar mi polígono. Como les digo, no va a ser algo perfecto y me lo voy a inventar. Entonces voy a hacer un cuadrado. Y vamos a decir que esa va a ser nuestra zona de estudio. ¿Listo? Cuando ya nosotros generamos el shapefile, editor, guardar edición y detenemos la edición. ¿Listo? Ya tengo mi área de trabajo, entonces esta área es la que yo necesito borrar. ¿Listo? Bueno, este shapefile, si queremos, le podemos agregar más campos para calcular el área, para ponerle un nombre. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con este shapefile. Ustedes tienen que generar un shapefile de vías. Ese pues es una entidad tipo de línea, pero a la hora de la tabla de atributos deben generar campos para diferenciar el tipo de vías, porque recuerdan que para el mapa de Hilton les pedí que digitalizaran las dos vías, entonces pueden hacer esto, agregar campo. A este campo yo le voy a poner nombre. Ojo, cuando vamos a escribir algo que no sea calcular nada, entonces elegimos este tipo, texto. Y ok. ¿Listo? Y ahora voy a activar la edición sobre área de trabajo para asignarle un nombre. Entonces le voy a poner el mismo nombre, área de trabajo. Entonces esto pueden hacer ustedes con las vías para generar un nombre para las vías principales y para las vías secundarias. Y para que en la leyenda puedan simbolizarlo de esa manera. ¿Listo? Cuando ya he terminado yo de poner mi nombre, así tal cual como está aquí, entonces ahí guardo mis cambios y paro la edición. Miren. Guardar edición primero y luego parar, stop editing. Entonces, si miraron aquí, había como dos campos cuando estaba activa la edición y ahora solamente hay uno. Bueno, entonces vamos a aplicar nuevamente la herramienta de borrar. Entonces, Geoprocessing, borrar. La entidad de entrada va a ser
el municipio de Tumaco. ¿Listo? Y la entidad que vamos a borrar va a ser nuestra área de trabajo, que acabamos de crear. ¿Listo? Y vamos a guardarlo aquí como erase 2. Guardar. Ok. Esperamos que se ejecute la herramienta. Entonces ya tenemos borrada el área que queríamos eliminar o borrar. ¿Listo? Esto de pronto a veces lo podemos usar cuando tenemos parcelas y dentro de la parcela hay un cultivo que no corresponde o que no hace parte de la finca. A veces pasa que, por ejemplo, dicen, no, es que todo este es mi terreno, pero esta área de aquí la tiene tal persona y eso no hace parte. ¿Listo? Entonces, en esos casos podemos utilizar esta herramienta de geoprocesamiento para eliminar esa información que no vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este proceso? ¿O quedó todo claro? Bueno. Seguimos entonces con la segunda herramienta que se llama multiparte a parte simple. Recordemos el concepto. Esta herramienta lo que permite es individualizar los elementos que están en un archivo shapefile teniendo en cuenta sus atributos y que generalmente se utiliza o se aplica esta herramienta cuando ya hemos hecho un proceso de geoprocesamiento que sea disolver. Entonces nosotros ya teníamos en nuestra carpeta de, voy a borrar este erase y el área de trabajo también. Entonces nosotros ya teníamos hecho un geoprocesamiento con disolver. Vamos a utilizarlo. Yo lo tengo aquí, miren, entonces lo voy a jalar para acá. ¿Recuerdan qué fue lo que hicimos con disolver? Se generó una nueva tabla de atributos, ¿no? Donde todos esos pequeños, ¿recuerdan que teníamos unos polígonos pequeñitos? Que estaban como, que hacían parte de Ricaurte, por ejemplo, estos estaban separados, con Balma, Llama, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con esta herramienta de multiparte a parte simple, es prácticamente nuevamente volver a separar esos atributos que ya habíamos simplificado. Entonces, digamos que eso ya depende del enfoque que le demos al estudio, de lo que se requiera para el estudio o al momento que estén aplicando las herramientas, y también de su concepto técnico, lo que ustedes crean que deben aplicar en ese momento con la información que tengan disponible. Si lo que ustedes quieren, por ejemplo, es tener una información más simplificada, entonces utilizarán la herramienta disolver. Por el contrario, si ustedes creen que la información está, que quieren una información más específica y que no importa la cantidad de filas y campos que tengamos, entonces utilizaremos esta herramienta, multiparte a parte simple. Entonces, depende del enfoque que ustedes quieran darle a la información que tengan en ese momento. Entonces, supongamos que aquí tenemos una información que es muy general, queremos una información más específica de los polígonos. Perdón. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar la herramienta de geoprocesamiento. Entonces, recuerden que también para estas herramientas, tanto disolver como multiparte a parte simple, no vamos a ver tantos cambios en la parte visual, es decir, aquí, en los polígonos como tal, sino en la tabla de atributos. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? ¿qué shape vamos a utilizar en este ejercicio? El de disolver. Pero de disolver, ya.
Entonces lo que les decía es que miremos las tablas de atributos, cómo cambian, cómo tenemos la tabla de atributos del actual polígono que estamos observando, que es disolver, y cómo vemos la tabla de atributos de nuestra nueva capa que vamos a generar ahorita cuando utilicemos la herramienta multiparte a parte simple. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarla. Voy a la pestaña Geoprocessing. Ya agregamos nuestra herramienta de la pestaña multiparte a parte simple o multipart to single part. Y esta sí realmente es muy fácil porque simplemente tenemos una capa de entrada, que es la que vamos a configurar, que sería nuestra capa disolver. Entonces la elegimos con la pestañita desplegable, disolver, y simplemente en el siguiente campo, establecemos la ruta de salida. Entonces yo le voy a poner aquí de nombre multipart to single part. Single nomás. Y ok, realmente esta herramienta es, junto a Clip, una de las más fáciles de usar. Esperamos que haga el proceso. Y entonces, como les decía, visualmente no vamos a ver cambios. Entonces lo que vamos a ver es la tabla de atributos de nuestro nuevo shapefile. Y miren. Entonces, hay dos cambios. El primero es que se han separado los polígonos en todas las partes que antes teníamos. ¿Recuerdan? Que por eso lo disolvimos, porque tenían el mismo atributo y se podían colocar todos en una misma casilla. Miren, son áreas pequeñitas. Les voy a señalar para que podamos entender bien. Estas áreas pequeñitas, por ejemplo, estaban señaladas así como Tumaco, pequeñitas. Entonces, como teníamos el mismo atributo para las mismas entidades, entonces lo simplificamos y aplicamos la herramienta disolver. Pero resulta que no, que ahora nosotros queremos una información más detallada. Y para eso necesitamos separar esas zonas. Entonces, el primer cambio es que se generaron cada uno de esos atributos, ¿sí? Atributos individuales. Entonces, la herramienta nos dice, nos sirve para individualizar según los atributos. Entonces, aquí tenemos la primera individualización. Y el segundo cambio es que se genera como un número para cada uno de esos campos. Entonces, ¿qué hace el software? Él identifica que hay un atributo que es barbacoa, otro atributo que es cumbal, otro que es mayama, otro que es ricaurte y otro que es tumaco. ¿Listo? Entonces tenemos ahí varios atributos. Y lo que hace es asignarle un número consecutivo. ¿Sí? Entonces miren, todos los que tienen el atributo tumaco tienen el número 4. Todos los que tienen el atributo ricaurte tienen el número 3. Y así sucesivamente. Y también tiene en cuenta el 0. Miren, aquí está barbacoa, le han designado el 0. Entonces esos son dos cambios, digamos que nos permiten trabajar la información desde otro punto de vista. Entonces, se podrían generar o utilizar estos números que se están generando como códigos para simplificar la información, para trabajar de manera más fácil, o a veces cuando necesitamos transformar algún texto en número y asignarle un código. En muchos proyectos a veces nos piden que asignemos códigos. De hecho, en estos, si ustedes han visto, si ustedes ven o les he mostrado, hemos visto entre todos la información, por ejemplo, de municipios Magna. Todos tienen un código, miren. El código del municipio, el código del departamento. Sí, entonces
se generan ese tipo de códigos para poder identificar de manera más rápida. Es más fácil buscar un número de identificación que un nombre, porque a veces los nombres tienen muchas connotaciones. De hecho, los nombres propios no tienen ortografía, entonces una persona puede escribir, no sé, Boesaco con B corta, bueno, me estoy inventando, ¿no? Porque todos pues sabemos cómo se escribe, pero es un ejemplo, es más fácil asignarle un código que un nombre. Entonces podemos trabajar con este tipo de información, generando códigos o generando pues una numeración y hacer más rápida y fácil la identificación o la búsqueda. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿Quieren que volvamos a repetir el proceso o está claro? Bueno, el que calla otorga. Yo asumo que entendieron. ¿Listo? Denme un segundito. Esta era la segunda herramienta, multiparte, aparte simple. Muy fácil de usar. Pero digamos que estas dos herramientas, tanto disolver como multiparte, aparte simple, son para casos específicos. Yo realmente no las he utilizado mucho. Ahora cuando terminemos de ver todas las herramientas, les hago como una lista de las herramientas que yo más he utilizado. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente, que es Spatial Join. Voy a eliminar estas para que nuestra tabla de contenidos no quede como tan cargada. A veces cuando tienen mucha información aquí en la tabla de contenidos, se pone un poco lento el software. ¿Listo? Entonces, de pronto, como consejo, que eliminen si tienen mucha información ahí. Profe, ¿Sí? usted el otro día había dicho que si uno lo elimina de la tabla de contenidos, igual el shape ya quedó. Sí. Ese no se elimina, ¿cierto? No, mira, por ejemplo, yo los eliminé, ¿no? De aquí. Y en mi carpeta de geoprocesamiento los tengo. Se los estoy señalando aquí con un cuadrito. Mira, erase, que los generamos ahorita, multiparte aparte simple. Cuando ustedes guardan esa información en la carpeta, una vez que ustedes establecen la ruta de salida, ya el software la guarda. Entonces no importa si ustedes eliminan de aquí de la tabla de contenidos. Y miren, voy a utilizar esta pregunta que me hizo la compañera para ponerles el ejemplo de cuando ustedes me envían la información me envían el documento en ArcMap. Yo tengo estos aquí activos, pero si yo les quiero enviar la información, tengo que sacarla de mi carpeta, ¿sí? Esta información de la tabla de contenidos es como un espejismo. Esta es la ruta que nos permite visualizar, pero lo que realmente guarda la información geográfica y los cambios que hagamos son estos shapefiles que están contenidos en esta carpeta. ¿Listo? Entonces, por eso les aclaré la información de cómo me tenían que enviar los shapefiles, aunque yo ya les había explicado. ¿Listo? Pero para que lo tengan bien presente. Entonces vamos a continuar. Ya vimos multiparte, borrar. Vamos a ver esta herramienta. Esta herramienta es un poquito diferente porque no vamos a ver cambios a nivel visual. Todos los cambios que se van a generar son en la tabla de atributos. ¿Por qué? Porque esta herramienta se la utiliza para anexar información que nos interesa de otra capa, pero que no está como tal geográficamente, sino en su tabla de atributos. ¿Listo? Entonces, bueno, la parte teórica ya se les había explicado. Para esto vamos a utilizar los shapes de municipios Magna y este shape de vías, que no sé si ustedes lo tengan. Si no, se los paso ahorita. Este shape contiene, vamos a ver primero la información, la tabla de atributos de los municipios. ¿Listo? Y vamos a analizarla.
Entonces, en el shapefile de municipios Magna, que es una entidad tipo polígono, donde tenemos todos los municipios del departamento de Nariño, tenemos el código del departamento, el código del municipio, el nombre, este es el año de creación, ay, junto con este, bueno, este creo que es como la parte legal, este es el año, y esta es información más de códigos, etcétera. Aquí tenemos el área, el perímetro, las coordenadas, y aquí tenemos un pequeño cálculo área por perímetro. ¿Listo? Información bien completa. Y ahora, en este shape de vías, yo tengo, voy a ubicar la tabla de atributos para ver qué tengo también. Tenemos el código del departamento, el año de creación del departamento, el nombre del departamento, la ley por la cual se creó, bueno, etcétera, información legal, el área del departamento, bueno, estos son códigos que se generan. Cuando ustedes vean estos dos campos, así, shape length y shape area, son campos que se generan automáticamente cuando ustedes han descargado información. ¿Sí? Siempre van a encontrar esa información. A mí particularmente me gusta crear los campos y calcular yo misma con la herramienta de calcular geometría, la área o la longitud. ¿Listo? Aquí tenemos otros códigos. Aquí tenemos el nombre de la vía. Miren, está Panamericana, Carrera 9, Avenida La Playa, este me imagino que es de Tumaco. Bueno, miren, aquí viene el porqué de utilizar esta herramienta. Tenemos Avenida La Playa, ¿sí? No lo tienen este shape, ¿no? Sí. Eso es, sí, a mí me sale de otras vías. Sí, ya se los voy a enviar, entonces. Esa tabla de atributos me sale a mí vacía, me sale con más poquita información. Listo, ya les envío para que hagamos el ejercicio. Creo que es este. Entonces, miren, aquí les voy a enviar este shape de vías que está dentro de... Sí. Entonces, miren, yo les voy a enviar este shapefile que está dentro de mi carpeta vías, dentro de la carpeta Nariño y dentro de la carpeta módulo 1. ¿Cómo se los voy a enviar? Voy a utilizar WeTransfer. Listo, aquí me dice qué archivos quiero subir. Entonces me ubico en la carpeta donde yo tengo guardados mis archivos. Eso está dentro del módulo 1, dentro de esta carpeta 52 Nariño y dentro de la carpeta vías. Y aquí selecciono todos los archivos que están con el nombre vías, porque todos esos hacen parte de un solo archivo que se llama shapefile, pero debo enviarles todo esto. Si no, ustedes no van a poder abrir. Abrir. Y listo, utilizar enlace. Esperemos que suba y se los envío. Listo, entonces aquí está el enlace.
van descargando, porfis, y mientras yo les voy explicando. Pero bueno, sí miraron cómo tenían que enviar los shapefiles, ¿verdad? No solamente deben enviar el documento de ArcMap, sino todos los archivos que componen un shapefile. ¿Listo? Para que no se les olvide. Entonces, bueno, sigamos revisando la tabla de atributos que tenemos mientras los compañeros que van a descargar los archivos los ubican. Entonces, yo quiero saber qué tipo. Aquí tenemos el tipo de vía. Si es principal, trunk, si es primaria o secundaria. Miren, por acá abajo tenemos si es residencial, si es de servicio, track, creo que es despavimentada, secundaria. Sí, tenemos todos los tipos. Eso, miren. Todos los tipos de vías que hacen parte de la red de vías del departamento de Nariño. Entonces, yo quiero, simplemente quiero, que junto a mi shape de municipios quede tanto el nombre como el tipo de vías, solamente asociado a mi tabla de atributos de municipios. ¿Listo? Entonces, quiero que esta tabla, o bueno, voy a generar un nuevo shapefile, porque cuando nosotros hacemos unión espacial se genera un nuevo shapefile y lo que cambia es la tabla de atributos. Profe, Ajá. la ficha que usted envió ahorita la colocamos en Nariño, en la carpeta de Nariño. Sí, sí, porque hace parte de Nariño. Ajá. Bueno. Eso. Entonces, yo quiero que esa información quede asociada a esta tabla de atributos. ¿Para qué? Para que yo aquí teniendo el nombre, me quede aquí al lado o bueno, más acá, mi nuevo campo donde me diga qué tipo de vías tengo asociado a mi municipio. ¿Listo? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ahorita que hagamos el proceso, vamos a ver que no va a quedar, que no van a haber cambios visuales, sino que simplemente los cambios se van a dar aquí en la tabla de atributos. ¿Listo? Chicos, mientras ubican su archivo, me regalan un segundito para irme al baño, por favor. Ya. Listo, chicos. ¿Ya ubicaron su carpeta? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces,
yo quiero que la información de vías y el nombre de las vías, el tipo de las vías y el nombre de las vías quede en esta tabla de atributos. ¿Listo? Adicional a eso, o sea, a agregar información de interés, podemos eliminarla. Entonces, por ejemplo, yo de esta tabla de municipios eliminaría esto, eliminaría también este campo, eliminaría estos campos, incluyendo el área, el perímetro, todos estos campos. Dejaría solamente el nombre y el código del municipio. Ah, bueno, y el código del departamento. Dejaría solo eso porque a mí me interesa es saber qué vías están dentro de mis municipios. ¿Listo? Igualmente, dentro de la tabla de atributo de vías, por ejemplo, eliminaría esto que no necesitamos, y dejaría entonces nombre, tipo, y aquí al final hay un campo que me gustó mucho, que no sabía que existía, y es la velocidad máxima a la que se puede conducir en cada una de estas vías. Entonces, miren, aquí está Panamericana, 80 kilómetros por hora. Una vía, bueno, algunos tienen puestos, ¿sí? Estas que son vías principales, pero ya están dentro de la ciudad, 50, etcétera. Entonces dejaría ese campo también. ¿Listo? Todos ya tienen ubicado su shapefile, ¿no? Con los que vamos a hacer el ejercicio para empezar el proceso. Entonces vamos a la herramienta Geoprocessing y elegimos la herramienta Unión Espacial o Spatial Join. ¿Listo? Entonces aquí en estos campos lo que me pregunta el software es primero la capa de entrada. ¿Listo? Es prácticamente como hacer una unión, pero en este caso vamos a hacer es la unión de la tabla de atributos y no una unión de elementos geográficos como tal. Entonces yo le voy a poner que mi capa de entrada es la de municipios, ¿sí? Esta capa de entrada la definimos cuando definimos qué queremos ver en la tabla de atributos. ¿Listo? Entonces, como yo les dije que yo quería que en la tabla de atributos de los municipios se asocie qué tipo de vías tiene cada municipio, entonces vamos a colocar como capa de entrada la capa de municipios. Si fuera al revés, si yo quisiera saber en mi tabla de atributos qué tipo de vías pertenecen a qué municipio, entonces colocaríamos al revés el shape, ¿ya? ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a poner en la entrada de unión o en las entidades de unión el shape de vías. ¿Listo? En el tercer campo, establecer la ruta de salida. ¿Listo? Entonces ingresamos a la carpetica, nuestra carpeta de geoprocesamiento, y vamos a ponerle como quieran, si en español o en inglés, yo le voy a poner join. Spatial join. Guardar. Y entonces aquí viene la parte importante. Aquí tenemos esta ventana. ¿Listo? Podemos visualizar todos esos nombres que hay ahí. Todos esos nombres que hay ahí pertenecen a los nombres de las columnas de las tablas de atributos. Entonces vamos a ver las tablas de atributos. Entonces, se generan en primer lugar
estos nombres de aquí hasta acá son los nombres de la tabla de atributos de la primera entidad que ingresamos aquí a la herramienta, que fue Municipios Magna. Entonces, estos nombres hacen parte de la tabla de atributos de Municipios Magna. Y si exploramos hacia abajo, miren, desde aquí hacia abajo, todos estos nombres hacen parte de la tabla de atributos de las vías. Miren, ¿listo? Entonces, para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo organiza la herramienta la información. Si agregamos aquí arriba, en este orden, primero Municipios Magna, ¿sí? Entonces se nos va a agregar aquí abajo toda la información de la tabla de atributos de esta capa, Municipios Magna. Y como en segundo lugar está el shape de vías, entonces también vamos a encontrar toda la información de la tabla de atributos después, organizada después de todos los campos de la tabla de atributos de Municipios Magna. ¿Listo? Entonces, vamos a explorar la tabla de atributos de municipios para recordar qué es lo que vamos a eliminar. ¿Listo? Entonces, yo les dije que yo eliminaría este municipio CRSLC. Está aquí, mírenlo. Entonces, para eliminarlo, lo selecciono así, tal cual, con un clic. Ahí, lo selecciono con un clic. Y si miran aquí en la partecita, aquí hay una X. Entonces lo seleccionan, que se ponga azulito, presionan la X y se elimina. O también pueden seleccionarlo, clic derecho, clic derecho y delete. ¿Listo? Pero es más fácil, pues a mí me parece más fácil seleccionarlo y con la X. ¿Listo? Bueno, ya eliminamos este que era el primer campo que queríamos eliminar. El segundo campo es este, municipio nano, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, bueno, todos de ahí para abajo. ¿Listo? Los únicos que vamos a dejar, los únicos campos que vamos a dejar son estos tres primeros que contienen, ya se los voy a señalar, que contienen el código del departamento, el código del municipio y el nombre del municipio. Solamente vamos a dejar esos tres campos, con el objective, perdón, que está aquí arriba. Esos cuatro campos solamente los vamos a dejar, ¿listo? De ahí para abajo los eliminamos. Entonces, volvemos a la tabla de atributos para ver cuál es el último campo de esta tabla y hasta ahí vamos a eliminar. El último campo tiene como nombre municipios para, que no sé para qué es, pero tiene este nombre. ¿Listo? Ese es el último campo y hasta ahí tenemos que eliminar, porque esta tabla de atributos es de municipios. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar hasta ahí. Entonces municipios nano, este también, CCNST. Entonces vayan haciéndolo despacio, revisando la tabla de atributos, vamos a eliminar área, vamos a eliminar perímetro, X, Y, área por perímetro, y aquí llegamos al último campo a eliminar, que es municipios para. Está señalado en color azulito, pero yo se los voy a resaltar con este cuadrito. Hasta ahí vamos a eliminar, ¿listo? Y de ahí en adelante vamos a ver la tabla de atributos de vías para ver qué queremos eliminar. ¿Listo? Entonces yo voy a eliminarlo. Municipios para. Listo, desde aquí y hacia abajo empieza la tabla de atributos de vías. Entonces voy a abrir la tabla de atributos de vías para ver qué quiero dejar, qué quiero quitar, qué sí me interesa o qué no me interesa. Entonces clic derecho, abrir tabla de atributos.
Profe, yo eliminé todo y ahí lo tengo que volver a hacer. Sí, tienes que volver a hacerlo. O sea, vuelvo le doy cancelar, diga. Sí, dale cancelar, vuelves a abrir la herramienta, vuelves a agregar las capas que quieres unir y vas eliminando uno por uno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir revisando esta capa de vías a ver qué es lo que queremos dejar o eliminar. Entonces yo voy a dejar, veamos lo que vamos a eliminar. Voy a eliminar esta, departamento cacto, departamento área, símbolo, año, todos estos. Voy a dejar solamente los códigos del departamento, el nombre del departamento, dejo este código, dejo este nombre y el nombre de la vía, el tipo de la vía y este campo de velocidad máxima. Si quieren, ustedes pueden apuntar, o sea, pueden apuntar en una hojita qué es lo que quieren eliminar. Y así se les hace más fácil, pues, para ver acá, para cuando vean acá. Aquí en esta ventana, eliminar. O la pueden dejar la tabla de atributos así como a un ladito, para que ustedes vayan viendo qué quieren eliminar. Entonces dijimos que de aquí íbamos a eliminar esta, departamento año. Está aquí. ¿Listo? Luego íbamos a eliminar este, departamento cacto, que está aquí. Y así vamos viendo con cada uno. Área, SMBL, que me imagino que es símbolo. ¿Listo? Entonces, área. Ay, ¿dónde está? ¿Listo? Y vamos eliminando uno por uno, uno por uno. Esta ya la eliminamos, área también, vamos aquí. Voy a dejar solamente nombre, tipo y velocidad máxima, recuerden. Pues miren, aquí está nombre. Este lo vamos a dejar, entonces elimino este de aquí arriba que no me va a servir. Este ref no me va a servir. Esto. Entonces les voy a dejar aquí este cuadrito para que ustedes más o menos se guíen y vean lo que eliminamos y dejen estos de aquí. ¿Listo? Les voy a señalar desde Objective hasta aquí, este primer cuadro. Esperen, este primer cuadro hace parte de la primera tabla de atributos, es decir, la tabla de atributos de Magna de municipios Magna. ¿Listo? Eliminen todo lo demás y solamente dejen estos campos. ¿Listo? Y esta segunda tablita, está en color azul, hace parte de los campos de la tabla de atributos del shape vías. Entonces, eliminen todo lo que no necesitamos y dejamos estos campos. ¿Listo? Por favor, me confirman cuando lo hayan hecho, cuando estén aquí en este punto.
¿Listo, chicos? ¿Ya llegamos ahí? ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez que definimos qué es lo que queremos que quede en nuestra tabla de atributos del shape que vamos a generar, en este caso vamos bueno, elegimos esta información. Elegimos un objective que es como un identificador de cada campo, el código del departamento, el código del municipio, el nombre del municipio. Este es nuevamente el código del departamento, el nombre del departamento, el nombre de las vías, el tipo de vías y un campo adicional de velocidad máxima. Una vez que ya definimos todos estos campos, entonces vamos a aplicar la herramienta. No vamos a modificar nada más, simplemente estos primeros campos y damos clic en OK. Esperamos a que se ejecute la herramienta. Aquí abajo podemos ver. Y aparentemente tenemos un nuevo shapefile que se ha generado. Sí, podemos decir que es igual al de municipios Magna. Pero entonces, como les había dicho, la diferencia la vamos a ver en la tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributos. Entonces vamos analizando cada uno de los campos. Este es un campo que se genera por defecto cuando hacemos el proceso. Este es el campo que tenía la tabla de atributos de las vías. Es como un identificador. El objective, que si lo recuerdan, estaba en la tabla de atributos de los municipios, que también es como un identificador. El código del departamento, el código del municipio, el nombre del municipio. Este nuevamente es un conteo que se genera. El código del departamento, el nombre del departamento, el nombre de las vías, el tipo y el último campo que habíamos hablado de la velocidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos, miren, por ejemplo, que el Contadero tiene una vía panamericana principal y que en este se puede conducir a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Vamos a observar, aquí se selecciona. Entonces, miren, el Contadero está por acá abajo. Miren. ¿Listo? No vamos a tener las vías como tal porque lo que quería yo era que quedara esta información, esto, tipo, nombre y velocidad máxima asociada a cada uno de los municipios. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en Pasto no se generó nada? Aquí tenemos un tipo de secundaria, pero había muchas otras vías. Como el área de estos municipios es tan grande, de pronto la intersección que se hace
no es tan detallada. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio con el shape de veredas, puede ser que se nos genere una tabla de atributos un poco más detallada. ¿Listo? Pero es el mismo proceso. Realmente lo importante aquí es establecer qué información queremos obtener tanto de la tabla de atributos de la capa de entrada como de la tabla de atributos de la capa de salida. Eso es lo más importante porque esta herramienta está enfocada básicamente en las tablas de atributos. ¿Listo? Entonces, finalmente tuvimos nuestro resultado que era cruzar o tener en la tabla de atributos de nuestro nuevo shapefile la información del nombre del municipio asociada con el nombre de la vía y el tipo de vía. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues cambios visuales no vamos a tener. Se va a ver igual. ¿Listo? Entonces, simplemente es definir qué información queremos obtener de otra tabla de atributos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en cuanto a esta herramienta? Ya nos faltaría la última herramienta y terminamos con este tema. Listo. Si no hay más preguntas, entonces voy a continuar. Ya hicimos nuestro ejercicio de unión espacial. Vamos a hacer el último ejercicio y para el último ejercicio solamente necesitamos este shape de municipios magna. Entonces yo voy a eliminar los otros porque ya los utilizamos. Listo. Solamente necesitamos este shapefile. Vamos a volver a las diapositivas para ver la parte teórica, para recordar cuál es la herramienta que vamos a ver. Entonces la última herramienta que vamos a explorar se llama split o dividir. Entonces, bueno, el dicho va a sonar a dicho de cajón, pero aquí en la imagen estamos viendo claramente de qué se trata. Entonces, y como lo dice pues su propio nombre, se trata de dividir. Vamos a tener una capa de entrada a la cual queremos dividir en varias zonas o en varias partes. Entonces, esta herramienta basada en sus atributos nos permite dividir, ya iba a decir eliminar, dividir cada uno de esos atributos en una zona diferente. ¿Listo? Esto bien importante, miren, el dataset entidades de división debe ser de polígonos. Es decir, que esta herramienta solamente se puede aplicar a entidades o shapefile tipo polígono. No lo podemos hacer con líneas ni con puntos, solamente con polígonos. ¿Listo? Es decir, con el shapefile de vías no podemos aplicar la herramienta split o dividir. Por eso estamos utilizando esta herramienta de este shapefile de municipios, porque es un shapefile con una entidad tipo polígono. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro shapefile ubicado, lo estamos visualizando. Y lo que queremos es dividirlo. ¿Por qué? Yo tengo en este mismo shapefile a todos los municipios. Tengo Pasto, tengo Albán, tengo Aldana. Yo quiero que me genere un shapefile para cada uno de estos municipios. Uno para cada uno. Es como si hiciéramos un proceso de exportar datos, pero no uno por uno, sino de una vez todos. Entonces, recuerdan que yo les decía que para exportar datos, por ejemplo, Tumaco, ustedes seleccionaban el área a exportar, daban aquí en el shapefile clic derecho, datos, exportar datos, y todo este proceso que hacemos para sacar esta información de este shapefile. Prácticamente vamos a hacer lo mismo con Split, pero no lo vamos a hacer uno por uno, sino todos. Los vamos a dividir todos en un solo proceso. ¿Listo? Entonces, nos vamos a nuestra herramienta de geoprocessing. Las estoy señalando ahora con otro color.
y seleccionamos la herramienta Split. ¿Listo? Y aquí vamos a seleccionar nuestra capa de entrada. ¿Qué va a hacer? Municipios Magna. ¿Listo? ¿Listo? Nuevamente me pregunta aquí en el siguiente campo que cuáles son las entidades que quiero dividir. Nuevamente seleccionamos municipios Magna. ¿Listo? Aquí me pregunta qué campo de la tabla de atributos voy a dividir. ¿Listo? Entonces desplegamos esta ventanita y podemos elegir el campo sobre el cual queremos dividir. Entonces habíamos mencionado el campo nombres. Vamos a abrir la tabla de atributos. Miren, sobre este campo. ¿Listo? Que tiene como nombre o como encabezado municipio, nombre, o bueno, eso es como lo interpreto yo. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar ese campo que es este. Y seleccionamos la ruta de salida en el siguiente campo. Aquí se me salió de mi carpeta de geoprocesamiento. Voy a crear dentro de la carpeta de geoprocesamiento una nueva carpeta. Si ustedes quieren, si ustedes no quieren crearla, no la creen. Simplemente déjenlo así como está. Yo le voy a poner split. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay un proceso que hay que hacer diferente. En este campo no vamos a dar un nombre. Ay, perdón, en este campo no es. Omitan esa información. En este campo, Target Workspace, vamos a establecer un nombre. Vamos a elegir la carpeta. No vamos a establecer un nombre, sino a elegir la carpeta donde queremos que se guarde. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan a geoprocesamiento, que es su carpeta. Si no quieren crear una nueva carpeta, simplemente la seleccionan. No le den doble clic. Un clic para que se seleccione solamente. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Listo? Alguien me habló, pero no lo escuché bien. Profe, que sí. Ah, ok. Se te escuchó bien lejos. Ahora sí. ¿Listo? Y aquí le vamos a poner que las entidades del dataset. Que me muestre, aquí me está diciendo que si me lo muestra como geodatabase, como tipos básicos, como las entidades del dataset, o como todos los filtros. Le voy a poner que todos, pongámosle que todos. ¿Listo? Y agregamos. Entonces, miren, aquí simplemente establecimos una ruta de salida, que es esta. ¿Listo? Y le damos OK. Entonces sí se va a demorar un poquito porque es un poquito, pues hay que separar bastantes entidades. ¿Listo? Entonces, a diferencia de las demás herramientas de geoprocesamiento,
la nueva información no se va a visualizar en la tabla de contenidos, sino que nosotros tenemos que buscarla en la carpeta donde la guardamos. ¿Listo? Entonces, si pueden observar, en la tabla de contenidos no tenemos nada agregado, ni tampoco nos preguntó que si quería agregar algo. Entonces, voy a buscarla en la carpeta que la guardé. Entonces, yo la guardé en esta carpeta. Ejercicios Tumaco 7 y geoprocesamiento. Y dentro de geoprocesamiento, dentro de una nueva carpeta que se llamaba Split. Sí, miren. Si abro mi carpeta, no sé si alcanzaron a observar cuando la abrí. Voy a abrir mi carpeta Split, que es esta. ¿Listo? Si la abro, puedo observar que dentro de esta carpeta se han dividido todos los municipios en shapefiles individuales. Es como si hubiéramos extraído la información uno por uno, pero en este caso, pues los extrajimos todos de una y están aquí. ¿Listo? Entonces aquí los tenemos, miren. Uno por uno. Hasta allá, Juanquer. ¿Listo? Túquerres, Tumaco, bueno, todos. Entonces, por eso se demoró un poquito la herramienta, porque eran bastantes entidades a dividir. Y entonces podemos empezar a trabajar con uno por uno. Entonces, miren, yo voy a poner aquí con esta simbología, para que vayamos viendo cómo se va armando el rompecabezas. Entonces, por ejemplo, voy a empezar empecemos con los que conocemos su ubicación. Pasto, por ejemplo. Miren. Ya lo tenemos en shapefile, cada uno. Vamos a lanzar Tumaco. Está por acá. Túquerres. Bueno, en fin. La herramienta nos permite es hacer este tipo de divisiones. Entonces, miren, tenemos cada uno de los municipios que antes teníamos en un solo shapefile, ahora individuales, divididos, exportados, y podemos trabajar con cada uno si deseamos, o si no, utilizar el shapefile completo, el de municipios, Magna. Podemos extraer uno a uno, según cómo se nos vayan presentando pues digamos, los trabajos, los proyectos. Entonces, supongamos que este mes trabajaron, no sé, con Olaya, entonces extraen Olaya, o si gustan, quieren tener ya todos los municipios así, divididos, etcétera. Pues esta herramienta la pueden utilizar para cuando necesiten hacer división de una sola vez de varias entidades, y lo pueden hacer pues sin perder tanto tiempo, sin gastar tanto tiempo. Lo pueden hacer de una con un solo proceso y usando una sola herramienta que se llama Split. ¿Sí le salió a todos o alguien tuvo algún inconveniente? A mí sí me salió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sobre alguna de las herramientas de geoprocesamiento? No. Ahí terminamos con esta unidad que era que conozcamos y apliquemos cada una de las herramientas de geoprocesamiento, y ustedes también quedaron con información geográfica bien valiosa para que puedan utilizarla pues cuando lo requieran y cuando lo necesiten. ¿Listo? Entonces, eso era todo por la clase de hoy, chicos. Voy a detener la grabación.